Bueno, buen día. Este será un video dedicado a la tutoría de elementos de máquinas 1, código IM 331. Un ejercicio resuelto por Jaciel Alejandro Fonseca. Entonces tuve un pequeño problema con la grabación de la clase. Entonces ahora procederé a hacer lo mismo que hicimos, pues explicar el ejercicio. Entonces procedemos con el ejercicio, que sería el 867 del libro de Shiley. Entonces tenemos en la conexión de la figura se utilizan pernos SA de grado 8. Los elementos son de acero AISI 1040 laminado en caliente, y a la conexión se le aplica una carga constante de tensión F de 5000 libras fuerza. Pide determinar el factor de seguridad para todos los modos de falla posibles. Entonces, como les comentaba, lo primero que vamos a hacer es determinar dónde está actuando la fuerza. Ya nos está diciendo que se aplica una carga cortante de tensión, o sea que la carga está aplicada acá en esta flecha y está siendo cortante en los pernos y está generando un esfuerzo axial normal de tensión en los elementos. Entonces acá tenemos que en la placa tenemos esfuerzos normales de tensión y esfuerzo de aplastamiento, que esto está dado en toda la superficie que está en contacto del perno con la placa. Para los pernos tenemos esfuerzos de cortante y de aplastamiento. Entonces, lo primero que vamos a hacer, como les comentaba, es determinar los materiales, y de estos materiales vamos a determinar su resistencia mínima a la afluencia, y en los pernos vamos a determinar el área del diámetro menor. Entonces, tenemos acá que el perno, tenemos el grado, sabemos que es SAE 8, entonces vamos a la tabla 8.8,9 y ahí podemos corroborar que para el perno SAE grado 8 tenemos un SY de 130 KSI. De ahí vamos a determinar el área del diámetro menor, que con esa área va a ser la que vamos a trabajar, porque como les explicaba, en las tablas para los pernos nos aparece dos áreas. El área de esfuerzo de tensión, y esa la vamos a utilizar cuando los pernos estén sometidos a una tensión, cuando la fuerza esté en el eje del perno. Pero en este caso, que vamos a trabajar con un esfuerzo cortante, vamos a determinar el área del diámetro menor. Entonces esa área para un perno 5 de 16 es 0.0454 pulgadas, y eso es de la tabla 8.2. De ahí vamos a determinar los esfuerzos en los elementos. Pero antes vamos a determinar también para el material AISI 1040 laminado en caliente su resistencia mínima a la afluencia. Eso lo van a encontrar en el apéndice 3 de las tablas que se les dieron en el primer parcial. Y ahí tenemos 1040 laminado en caliente, tiene un SY de 42 KSI, o sea 42.000 PSI. Entonces de ahí sí procedemos a determinar los esfuerzos en los elementos. Les comentaba a los compañeros que podemos primero determinar los esfuerzos en los elementos y los factores en los elementos, o hacerlo primero con los pernos, y pues no importa, porque no tienen, en este caso, uno no depende del otro. Entonces el orden es irrelevante, pero lo que sí es que tenemos que determinar todos los esfuerzos en los elementos, en los pernos, y después los factores de seguridad en cada uno. Así que tenemos acá para los elementos el área de los elementos para el cálculo en tensión va a ser el ancho por el espesor. Entonces, ¿eso cómo lo vamos a determinar? Acá está 5 octavos de pulgada más 1 octavo de pulgada más 5 octavos sería el ancho, pero a este ancho tenemos que restarle el diámetro de estos dos pernos. Entonces, el ancho va a estar representado por 5 octavos por 2, que sería este, más 1 octavo de pulgada, menos 5/16 por 2, que es el diámetro de los pernos. Esto nos da que el ancho es 7/4 de pulgada. Luego tenemos el espesor, que es 1/4 de pulgada, nos lo está dando aquí, y esa sería el área que vamos a utilizar para el esfuerzo a tensión. Entonces aquí tenemos el esfuerzo de tensión, sería la fuerza entre el área de tensión
Conocemos la fuerza, 5.000 libras fuerza, entre el área que obtuvimos, y eso nos da 11.428.57 PSI. Luego, necesitamos calcular el esfuerzo de aplastamiento en los elementos. Entonces, el área de aplastamiento va a ser igual al diámetro de los pernos por el espesor del elemento. O sea, este espesor por el diámetro de estos pernos. Es ahí donde está actuando el esfuerzo de aplastamiento. Por tanto, tenemos dos pernos, entonces 516 por 2 por un cuarto, que es el espesor, nos va a dar igual a 0.1563 pulgadas al cuadrado. Procedemos a calcular el esfuerzo de aplastamiento con la misma fórmula. F entre el área de aplastamiento, 5.000 entre 0.1563, es igual a 31.989.76 PSI. Aquí está. Ahora procedemos a lo que nos pide el ejercicio en sí, que es determinar el factor de seguridad para los elementos. Para el esfuerzo de tensión, tenemos que la fórmula es que el factor de seguridad va a ser igual a el límite de fluencia entre el esfuerzo a tensión. Entonces acá lo tenemos. Conocemos que el límite de fluencia del elemento es 42.000 PSI entre el esfuerzo a tensión, que ya lo calculamos, nos da un total de 3.68, que sería el esfuerzo, sería el factor de seguridad, perdón. Y podemos entonces corroborar que los elementos con una fuerza de 5.000 pues realmente no van a fallar por tensión. De ahí vamos al esfuerzo de aplastamiento. El esfuerzo de aplastamiento está dado por la fórmula en elementos, por la fórmula de 0.90 por el límite de fluencia entre el esfuerzo de aplastamiento. Entonces, eso va a ser igual a 0.90 por 42.000 entre 31.989.76, que da igual a 1.31. Podemos ver que el factor de seguridad es mucho menor al que obtuvimos para tensión, pero de igual forma mayor a 1, pues tenemos una seguridad de que ese elemento no va a fallar por el esfuerzo de aplastamiento. Ahora procedemos a realizar los mismos cálculos para el esfuerzo en los pernos. Entonces, anteriormente habíamos definido que en los pernos teníamos esfuerzo cortante y de aplastamiento. Entonces, para el cortante vamos a calcular el esfuerzo tau, y tau va a ser igual a F entre 2 entre el área del diámetro mínimo del perno, que fue la que encontramos aquí en las tablas. Esta. ¿Por qué F entre 2? Pues porque tenemos dos pernos, y entonces la carga pues va a influir en cada uno de manera simétrica. Entonces eso nos da 55.066.8 PSI. Ya tenemos lo que es nuestro esfuerzo cortante, y luego vamos a calcular también en los pernos el esfuerzo de aplastamiento. El esfuerzo de aplastamiento es F entre el área de aplastamiento que ya habíamos calculado anteriormente, y pues ese va a ser igual a el esfuerzo de aplastamiento que teníamos en los elementos. Le explicaba en la clase a los compañeros que hay otra forma en la que nosotros podríamos dividir la fuerza entre 2, o sea, utilizar que el esfuerzo de aplastamiento es igual a F entre 2. Entonces, eso sería si nosotros el área que vamos a considerar hubiera sido solo el área de un perno. Pero en este caso, nosotros estamos utilizando el área de los dos pernos, que fue la que utilizamos anteriormente. Y pues, por esto no vamos a dividir la fuerza. Pero es algo que hay que tener en cuenta, que nosotros aquí fácilmente pudimos esta área utilizar el espesor por el área de por el diámetro de un perno, y entonces nos hubiera tocado dividir esa fuerza entre 2. Entonces, teniendo ya lo que es el esfuerzo de aplastamiento y el esfuerzo acortante en los pernos, procedemos a determinar el factor de seguridad para los pernos. Para el esfuerzo acortante, y esta fórmula también, como les decía en la clase, es importante anotarla, que factor de seguridad va a ser igual a 0.5 del límite de fluencia entre tau. Entonces, tenemos 0.5
por 130.000 PSI, que es el límite de fluencia del perno SAE grado 8, entre el cortante, y eso nos da 1.18. De ahí tenemos para el esfuerzo de aplastamiento esta fórmula, que es la misma que teníamos para los elementos, pero acá cambia el límite de fluencia. Ahora vamos a utilizar el límite de fluencia que obtuvimos para los pernos. Entonces tenemos 0.90 por 130.000 PSI entre 31.989.76 PSI, nos da igual a 3.66. Eso fue la resolución del ejercicio. Una duda que me planteaba un compañero fue si estos ejercicios siempre se van a resolver de esta forma. El consejo que yo les doy es, cuando les piden determinar el factor de seguridad, o también les decía que en algunos ejercicios no van a ofrecer la carga, sino que van a dar el factor de seguridad y piden determinar la carga máxima a la que se puede someter el elemento para un factor de seguridad dado, lo que inicialmente uno debe de hacer es determinar los datos de las tablas. Esos son los datos de los pernos y los datos de los elementos del material, límite de fluencia y el área de diámetro menor en el caso de los pernos. Asimismo se pudo determinar qué esfuerzos están actuando tanto en los elementos como en los pernos, porque pueden ser muy distintos. Ya vemos que para los pernos teníamos cortante, así no para la placa, en la cual teníamos un esfuerzo normal. Luego elegimos trabajar sea elementos o pernos, y en ellos calculamos los esfuerzos para posteriormente calcular los factores de seguridad dados los esfuerzos, y dado también que teníamos los límites de fluencia obtenidos de las tablas que pues les compartía al grupo de WhatsApp y también al grupo de Teams. Y luego pues si trabajamos primero con pernos, después vamos a trabajar con los elementos y repetimos el proceso. Así que eso ha sido todo, la resolución del ejercicio del día de hoy, el primer ejercicio, un ejercicio de uniones pernadas sometidas a una carga cortante. Así que muchas gracias y espero les sea de utilidad.